resolución miscelánea fiscal para 2018, porque por ahí pues surgen esas preguntas. Tengo un anticipo, pero ¿cuándo lo debo de acumular? La ley del impuesto sobre la renta nos dice precisamente cuándo se da esta operación. Sin embargo, veremos que por reglas misceláneas hay un tratamiento particular o un tratamiento específico mismo que vamos a comentar. No sin antes saludar a cada uno de todos ustedes desde donde nos están acompañando, a Aida Hernández de Veracruz, Angélica, Consuelo de Reynosa, Ednay García, Guillermo, Héctor Orizaba, saludos estimado Héctor, Hitor, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc y Selene de Veracruz. Tengan todos una excelente tarde. Vamos entonces a platicar de los anticipos. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta para personas morales establece los momentos de acumulación que tienen las personas morales. Esto en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, en su fracción primera, inciso A, inciso B e inciso C, y nos establece lo que ocurra primero. Bien, en esta óptica, tú recordarás, en todos los cursos de CFDI en los cuales participaste, pues se planteó la problemática que la autoridad detectaba en el sentido de que el contribuyente recibía cantidades por concepto de anticipos y no se hacía la acumulación correspondiente, sino hasta que se tendría el CFDI como tal de manera íntegra. Lo que ahora está precisando la guía de llenado del anexo 20 miscelánea fiscal 2017 y a través de la resolución miscelánea fiscal para también 2018 es cómo es que se deben de expedir estos comprobantes por conceptos de anticipos. Pero no debemos de perder de vista que hay planteamientos generales. ¿En qué consisten esos planteamientos? Bueno, tendremos que primero considerar lo que nos dijo la ley del impuesto sobre la renta cuando las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos, en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo. 2. Cuando se reciben estos conceptos, en el inciso C de la ley del impuesto sobre la renta, 17 fracción primera, tengo un momento de acumulación cuando se cobre total o parcialmente la contraprestación, inclusive cuando provengan de anticipos. Lo que se ha cuestionado y lo que se ha estado puesto en discusión es que para que haya compraventa, y tal como lo señala el Código Civil Federal, es que deben de existir dos elementos. Uno de ellos es el precio y otro la cosa, entre paréntesis, un bien o un servicio. Para que entonces proceda lo que cita la fracción primera del 17, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios. No obstante, lo que hace aquí la la ley del impuesto de la renta considera la acumulación del anticipo, aunque no se perfeccione esta compraventa. En este sentido y en este orden de ideas, vamos a ver cómo es que la autoridad ha encontrado, o sobre todo, ha detectado esas prácticas en donde no se expide correctamente este CFDI para el reconocimiento de los ingresos. Ahora, no perdamos de vista que no es lo mismo hablar de un anticipo que hablar de un pago en parcialidades o un pago a cuenta. Para que haya compraventa se requieren de los dos elementos que ya hemos señalado. Uno es el precio y la otra es la cosa, bien o servicio. Si faltara alguno de ellos, entonces es un anticipo. Pero si estuvieran los dos perfeccionando la compraventa, estoy hablando entonces de un pago a cuenta o un pago en parcialidades. Por ello, muchos nos han preguntado, muchos nos han cuestionado, oye Mario, ¿qué pasa con el tema del sector gobierno? Con la obra pública, las constructoras. Lo vamos a comentar más adelante, de cómo es que la autoridad está precisando esta información y que tú y yo debemos de considerar. Bien, aquí de acuerdo a la guía del llenado del anexo 20 de la miscelánea fiscal para 2017, señala que solo estaremos ante el caso de una operación en donde existe el pago de un anticipo cuando se realice un pago en una operación en donde, ya lo dijimos, no se conoce o no se ha determinado el bien o el servicio que se va a adquirir
o el precio del mismo, o no se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir, ni el precio del mismo. Nuevamente, esto nos da la referencia de que hay un anticipo. ¿En qué caso existe un anticipo? Bueno, cuando yo tengo un bien, cuando yo tengo aquí un objeto, del cual se está diciendo, bueno, este es un teléfono celular, tiene estas características, pero ¿cuánto cuesta? No lo sé porque lo vamos a bañar de oro. Entonces, las cantidades que se reciban por este concepto tiene la naturaleza de un anticipo. De modo que, con base a lo que la autoridad nos está regulando para este tratamiento o para esta operación, son dos procedimientos. Ambos llegan al mismo resultado fiscal, pero en la práctica y sobre todo en su implementación, ahí podríamos tener algunas dificultades. Veamos, tenemos un procedimiento A y también tendremos un procedimiento B. El procedimiento A, como tú voy a regresar, como estás observando, consiste en la emisión de 3 comprobantes fiscales y el procedimiento B nada más se refiere a 2 comprobantes. Bueno, ya que entonces he identificado los dos procedimientos, veamos que el primero, que contiene 3 FDIs, debe de llevar de manera precisa los siguientes datos o los siguientes atributos para poder requisitar este CFDI. Primero, será un documento de ingresos por el valor del anticipo recibido y se pone siempre y cuando con los siguientes datos. Forma de pago según el catálogo, ya sea 01, 02, 03, 04, 28. No le puedo poner la clave 99, porque recordemos que 99 es por definir. Y de acuerdo a la regla 2.7.1.32 de la resolución miscelánea fiscal para 2018, nos está diciendo que la facilidad de usar el PPD se da que cuando se emite el comprobante fiscal no se ha cobrado la contraprestación. Por ello, forma de pago tiene que ser entonces 0102, excepto 99. 2. Método de pago nos dice que debe de ser por el anticipo que estoy recibiendo la clave PUE, pago en una sola exhibición. Nuevamente no puede ser PPD porque entonces esto estaría indicando que al momento de emitir el comprobante yo no he cobrado. Y la verdad es que ya cobré. Ya cobré puesto que tengo 500,000 pesos, pero no sé sobre el precio total o no sé todavía sobre el bien o el servicio que se está señalando o que se está precisando. Por ello, acá, mucho cuidado en los tratamientos del anticipo y el tratamiento del pago a cuenta. Continuamos. Clave de producto 84111506, servicio de facturación. No le vas a poner otra clave u otro concepto. Nada más le pondrás 84111506 consistentes en servicios de facturación. Cantidad 1, clave de la unidad actividad, descripción, anticipo del bien o el servicio. Y muy importante, para este primer CFDI no se utiliza el atributo CFDI relacionado, porque recordemos que cuando estudiamos los catálogos de CFDI se nos indicó y sobre todo se nos señaló que refiere cuando hay un CFDI previo, ya sea por nota de crédito, nota de débito, nota de cargo, en sustitución de los CFDIs previos, anticipos, traslados, según corresponda. Es por ello que para este primer CFDI no debe de existir este atributo CFDI relacionado. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estamos a sus órdenes. El segundo CFDI que estamos teniendo a continuación es el siguiente. Cuando yo ya conozco la totalidad de la operación, debería de estar formulando propiamente este CFDI. ¿Por qué? Ahora sí, ya conozco el precio, ya conozco la cosa, ya conozco el bien, ya conozco el servicio. En este sentido,
yo ya estoy en condiciones de poder elaborar ese CFDI por la totalidad. Y mira, es un ingreso por el total de la operación, forma de pago según el catálogo, porque aquí se derivan dos situaciones o dos momentos. El primero, pensemos y dijimos que este celular, cuando se recibió el anticipo, fue por la cantidad de 200,000 pesos. Bien, hoy ya se conoce que costará la cantidad de 500,000. ¿Qué se espera en primera instancia? Que los 300,000 pesos se paguen al momento de la expedición del comprobante fiscal. Por lo tanto, forma de pago podría ser 02 o podría ser 03. Por ello está condicionado a que se tiene que hacer de esta forma o de esta alternativa. ¿Qué pasa si cuando se elabora el CFDI no se cobran los 300,000 restantes o solamente se cobra una parte? En ese momento yo le voy a poner la forma de pago 99. Y cuando reciba el pago de los 200,000 o los 300,000 o los 500,000 después de la fecha de emisión del comprobante fiscal, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo que estoy recibiendo el pago, debo de expedir un CFDI de pagos con el complemento para recepción de pagos. Por ello, la forma de pago está condicionada a que se ponga 01, 02, 03 o incluso la forma de pago 99. En el mismo sentido, método de pago 99 o método de pago, perdón, PUE o PPD. PUE si al momento de la expedición del comprobante fiscal se está cobrando la totalidad, o si no, sería PPD. Lo que también llamó mucho la atención y que fue punto de planteamientos y sobre todo de discusiones con los cursos, con los contadores, es que yo ya tengo dos ingresos, uno del anticipo por 200,000 y otro por 500,000. La autoridad entonces estaría sumando la cantidad de 700,000 pesos. Pero vamos a ver cómo se minimiza este efecto. ¿Qué tenemos por acá también? La clave del producto según el catálogo. Ahora sí voy a poner si es un automóvil, si es un celular, lo que corresponda. Por ello, aquí dice según el catálogo. La cantidad para este caso será lo que corresponda 1, 2, la clave de unidad de medida, ya sea pieza E40, peseta, servicio E48, según. Descripción, según el bien o el servicio por el cual se está emitiendo el comprobante fiscal, que ya se conoce, al igual que su precio. Y aquí, tipo de relación 07, CFDI por aplicación de anticipo, más el folio fiscal del CFDI de anticipos. Esto es importante, estimados amigos, porque ahora sí se debe de estar señalando el folio del anticipo para relacionarlos, porque si no entonces se entiende que hay duplicidad. El atributo CFDI relacionado sirve precisamente para ello, para decir que hay un CFDI anterior y hay uno nuevo, y que los dos están complementándose entre sí. A ver. Tercer CFDI, ahora habla de un egreso y refiere por el valor total del anticipo o anticipos que se recibieron. Para nuestro caso que estamos platicando, si tuvimos un anticipo, recuerdan, de 200,000 pesos en ingresos, necesito un anticipo para un CFDI de egresos por 200,000 para contrarrestar el efecto. Pero también, como estás observando, más adelante usaremos el FDI relacionado para poder empalmarlos y que el efecto real o el efecto concreto sea en este sentido. Vamos a ver aquí los comentarios. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver qué tenemos por acá. Dice que tenemos aquí. Buenas tardes, todo bien. Bueno, vamos a avanzarle. Clave de la cantidad 1, clave de la unidad actividad, clave del producto
otra vez 84, 11, 15, 06, porque nada más está sirviendo de un puente, no está sirviendo de manera que sea un producto que está saliendo, sino nada más para quitar el efecto del ingreso de 200,000 y del egreso de 200,000 pesos. Descripción, le pondremos textualmente la expresión aplicación de anticipo. Tipo de relación 07, CFDI por aplicación de anticipo, más el folio fiscal por el valor total de la operación. ¿Cuál operación? Del segundo CFDI de ingresos. Vamos a ver qué tenemos también aquí. No sé si se alcanza a distinguir. Creo que no tenemos zoom para este tratamiento. Pero lo que nos está diciendo entonces es de manera gráfica cómo vamos a controlar los ingresos 1, ingreso 2 y el egreso. Dijimos, y aquí observa cómo el SAT nos propone en su material, con el número 1 de color azul, el número 2 color verde y el 3 en color morado. El primer CFDI entonces refiere a que yo recibí el anticipo por los 200,000 pesos. El segundo, porque ya tengo la totalidad por los 500,000 pesos. Y el tercero, por el egreso. Observa cómo el CFDI 3 se relaciona, pero monetaria o numéricamente, con el 1. Si tengo anticipos de 200,000 pesos en el 1, en el 3, que es el egreso, será también por la cantidad de 200,000 pesos. Si tengo 4 CFDIs de ingresos aquí, de los tipo 1, tendré 4 egresos también de los tipo 3. El atributo real y el atributo concreto del CFDI relacionado, ¿cómo lo vamos a manejar o cómo lo vamos a establecer? Bueno, recordemos que el primer CFDI, valga la redundancia, es el primero. No tiene un CFDI previo, pero el 2 sí lo tiene, que es el 1. De modo que en el CFDI 2 voy a asociar el folio fiscal del anticipo, o sea, el ingreso número 1. ¿Sí? Y una vez que yo ya tengo el CFDI por totalidad, tendré entonces también que formular el egreso. Y este egreso, que es el CFDI 3, está relacionado con el folio fiscal de la totalidad de la operación. Porque lo que se busca entonces es una red por la cual se pueda dar el seguimiento de las operaciones. Nuevamente, alguien podría decir, ingresos de 200,000 más ingresos de 500,000 da 700,000 pesos. Se estaría duplicando la operación, se estaría duplicando el ingreso y en consecuencia el ingreso. Pero el egreso es el que viene a dar este efecto neutralizador. Otra de las preguntas que me tocó recibir en los cursos que dimos en el país es la siguiente. Oye, una persona moral no puede tener deducciones autorizadas dentro de su grueso de deducciones. Ese egreso, para efectos de los pagos provisionales, no lo puedo considerar sino hasta en la declaración anual. Y por ahí nos comentaban este tratamiento. Perdón, este es el segundo CFDI. A ver, acá. Ahorita regreso con los demás. Yo tengo, y se cuestionó mucho, el tratamiento de la versión 3.2 y la versión 3.3, porque tú recordarás que la versión 3.2 sí permitía poner cantidades en negativo. No obstante, la versión 3.3 no. Y esto se resume de la siguiente manera. Cuando tengo un anticipo de 10,000, una venta o ingreso por 30,000, en negativo ponía 10,000 y el ingreso de pago provisional sería de 30,000 pesos. Pero en la versión 3.3, como no hay descuento en negativo, ¿sí?, no lo puedo restar más que en un egreso. Y este egreso sabemos que se iría hasta en la declaración anual. Yo en los pagos provisionales, tomando en cuenta los datos que tenemos, me da una diferencia a pagar de 240 pesos porque el egreso que corresponde respecto a la aplicación del anticipo en la totalidad del CFDI, lo que está buscando esta disposición es que se pueda reconocer el efecto del egreso y no paguemos 240 pesos de más. Que claro, en la declaración anual se da este efecto neutralizador. Voy a regresar
por favor, si me permiten, con el segundo CFDI. Tenemos primero la emisión de un CFDI, nuevamente, por el anticipo recibido. Esto es la cantidad de 200,000 pesos. Y acá observa que no hay un tercer CFDI, solamente un segundo documento. Aquí sigue las mismas reglas, ya se describe el producto, ya se describe el servicio. Sin embargo, ¿dónde se pone el egreso que traía el mecanismo 1? Se va a poner aquí en el atributo descuento. Y con ello entonces ya se reconoce la cantidad líquida o la cantidad neta a pagar. Entonces, en ese sentido, es importante que tú decidas cuál conviene o cuál forma no conviene. Al finalizar, las dos reconocen la cobranza del anticipo. Las dos van a reconocer la operatividad de estas operaciones. Pero en la práctica, ¿cuál podría ser la idónea? ¿La opción A o la opción B? Por ello, quisiera conocer tus opiniones, quisiera conocer tu comentario para este efecto. Por favor, si me puedes apoyar con alguna duda, algún comentario que tengamos. Parece que todo está bien. Bueno, decíamos entonces, en mi opinión, la forma que más conviene es la extensa. La de 1, 2 y 3. ¿Por qué no la 2? Porque tratándose de ejemplo, veíamos el caso del celular, veíamos el caso de un automóvil. Si yo le pongo que aquí el anticipo es de 200,000 y en este CFDI 2 le pongo valor unitario 500,000, descuento 200,000, importe 300,000, más el IVA serían 348,000 pesos. Cuando yo quiera reconocer el valor o cuando yo quiera hacer alguna operación con este CFDI, no me costó 348, me costó 580,000 pesos. Entonces, en la práctica yo sugiero que, aunque sea más laborioso, este mecanismo de 3 CFDIs, porque el que va a importar para esas operaciones distintas a las fiscales será el CFDI 2. Aquí en el 1 dijimos 200, en el 2 500,000 y en el 3 200,000 para que neutralice el efecto. Ok. ¿Qué pasa? Porque llega a ocurrir si el cliente tuvo más depósitos por anticipos. Aquí el caso que se está planteando es si el cliente pagó de más o indebidamente y la cantidad que está en demasía no se va a considerar como un anticipo, se deberá devolver al cliente el importe pagado de más. Esta es la situación cuasi perfecta, una devolución de esas cantidades en exceso. Si no, entonces imagínate, tendríamos que estar haciendo un CFDI como expresa el segundo párrafo de la regla 2. Bueno, es un comentario del SAT. En el caso de que la cantidad pagada de más o indebidamente se tome como un anticipo, se deberá emitir el CFDI. Esto nos viene a decir entonces que no debería de haber ingreso sin CFDI. No debería de haber CFDI sin ingreso que sea un PUE, porque entonces nos podría estar generando aquí alguna diferencia o alguna situación que la autoridad nos haría en diferencias. Ok. ¿Alguna duda, algún comentario? Ya vimos esta diapositiva. Bueno, ahora, para evitar esas dificultades, esos problemas en donde se dice que se podría acumular, se podría duplicar en ese sentido, esta regla 3.2.25 nos dice
que los contribuyentes del título segundo de la ley del ISR que obtengan ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal deberán emitir los CFDIs en el mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado de los CFDIs que señala el anexo 20 y acumular como ingreso en el periodo del pago provisional respectivo el monto del anticipo. Lo que ya vimos de manera práctica. Yo recibo el anticipo, doy el CFDI y con eso no tendremos problema alguno. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, déjame aquí el control. Asimismo, en el momento en que se concrete la operación, emitirán el CFDI por el total del precio o contraprestación pactada, el segundo CFDI que habíamos visto, en cuyo caso podrán optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes de que se trate únicamente la cantidad que resulte de disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya recibido. A ver. Luego tenemos en la misma regla 3.2.25, los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo anterior deberán expedir el CFDI correspondiente al monto total del precio o la contraprestación de cada operación vinculado con los anticipos recibidos. Nuevamente ya dijimos, se va a vincular el CFDI 2 con el CFDI 1, el CFDI 3 con el CFDI 2, vinculado con anticipo, así como con el comprobante de egresos vinculado con los anticipos recibidos. Y cuando dice vinculados, se refiere a el monto de la operación. Nada más, no está diciendo en este sentido. Sigue abordando la regla 3.2.24. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esa regla deberán realizar la deducción del costo de lo vendido en términos de la sección tercera del capítulo segundo del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y una vez que hayan emitido el CFDI por el monto total del precio o la contraprestación y acumulado el pago del remanente de cada operación, para que sea acorde entonces el ingreso por anticipo que se está acumulando con su costo de lo vendido. Deducción dentro del ejercicio, no dentro del pago provisional. A ver, estimados amigos, ¿alguna duda, algún comentario, por favor, que hubiera? Porque ahorita vamos a entrar en una dinámica tal vez un poco confusa respecto a su aplicación. Quiero pedir, por favor, si me tienes alguna duda, algún comentario, para que, si no hubiera algo más, le avancemos. Bueno, parece que no hay duda. Esta regla viene desde el 2016 y que ahora, en el 2017, 2018, toma fuerza y toma sobre todo sentido. Mira cómo se titula: la opción de acumulación de ingresos por el cobro total o parcial del precio. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, nos está diciendo que habrá entonces un momento de acumulación y que no necesariamente va a coincidir con el flujo de efectivo cuando yo recibí la contraprestación. Por ello, mira cómo nos está diciendo esta regla. A ver, permíteme, dice: los contribuyentes del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta que realicen las actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del Código Fiscal y obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada relacionadas directamente con dichas actividades y que no estén en el supuesto a que se refiere el artículo 17, fracción primera, inciso B del Código Fiscal. Esto es, que no hayan entregado el bien o que no hayan prestado el servicio de la ley del ISR y que emitan el CFDI que corresponde a dichos cobros en términos de la regla 235, en lugar de considerar dichos cobros como ingresos para la determinación del pago provisional correspondiente al mes en que lo recibieron en los términos de los artículos 14 y 17, fracción primera inciso C de la citada ley, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo
que por los mismos conceptos tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir, en este caso, el costo de lo vendido estimado que corresponda a dichos cobros. Algo así, una pregunta así como, ¿qué fue lo que dijo? ¿A qué se está refiriendo esta disposición? Bueno, es importante, nuevamente, no perder de vista que esta regla 3.2.24 de la resolución miscelánea fiscal para 2018, perdón, 3.2.4, 3.2.4 nos está dando una opción de acumulación de anticipos. Fíjate, habló de un registro, habló de un saldo que necesitamos tener y que necesitamos controlar. Pero lo que llama la atención, y te invito a que lo revises, es lo siguiente. Primero, dice que no estén en el supuesto a que se refiere el artículo 17, fracción primera, inciso B del Código Fiscal de la Federación. Tengo entonces que llevar a cito un tratamiento. Siguiente. A ver, es un poquito lento el internet. A ver qué sucedió por acá. Sigue diciendo aquí la regla. El saldo de registro a que se refiere el párrafo anterior se incrementará con el monto de los cobros totales o parciales que se reciban durante el citado ejercicio en los términos del artículo 17, fracción primera, inciso C. Recuerda nuevamente, el inciso A, fracción primera del artículo 17, se está refiriendo primero, inciso A, que se expida el comprobante fiscal, inciso B, que se entregue el bien o que se preste el servicio, e inciso C, que se cobre total o parcialmente esta contraprestación. Y tomando en cuenta lo que citó el primer párrafo de la disposición, es que este saldo se incrementará con el monto de los cobros totales o parciales que se reciban durante el citado ejercicio en los términos del artículo 17, fracción primera, inciso del ISR, y por los cuales la característica y el punto importante, no se haya enviado o entregado materialmente el bien o se haya prestado el servicio, y se disminuirá con el importe de dichos montos cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio según corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o totales señalados. ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos aplicando? Yo soy un contribuyente, persona moral, título segundo, recibió un anticipo. Vimos en las reglas de acumulación o para la expedición del CFDI que yo debería de estar acumulando. Y Serena Fiscal para 2018, ¿qué nos está diciendo? Espérame, estás en el supuesto del artículo 17, fracción primera, inciso C del Código de la Ley del Impuesto de la Renta, pero te voy a condicionar la acumulación en pagos provisionales de acuerdo al artículo 17, fracción primera, inciso B, en función a que tú entregues el bien o que prestes el servicio. Por ello dice, y disminuirá el saldo al final del registro con el importe de dichos montos cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, según corresponda. Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción primera, inciso C, de la ley del ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los pagos provisionales como para el cálculo de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio de que se trate, cuando se dé el supuesto a que se refiere la fracción primera, inciso B, del citado precepto. Está diciendo que si yo tengo un anticipo por el cual ya entregué el bien o ya presté servicio, lo debería de estar acumulando en el pago provisional. Al contrario, censo, si no lo he entregado el bien o si no he prestado el servicio, no
acumulo en el pago provisional, pero sí dentro del ejercicio. Por ello aquí nos está estableciendo y nos está diciendo los incisos B y C de la fracción primera del artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, por favor, que tengan para este tratamiento, para estos efectos? Seguimos con esta regla, saludando a todos los amigos que nos están acompañando. A ver, por aquí tenemos un detalle con el internet. Ok, vamos bien aquí. Luego señala la misma regla 324 en materia del costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro de los cobros totales o parciales que se tengan al cierre del ejercicio. Este costo de lo vendido proporcional se determinará aplicando al saldo del registro que se refiere al segundo párrafo de esta regla, ejercicio por concepto de enajenación de días o por prestación de servicios, según sea el caso. Aquí vamos a hacer una deducción del costo vendido proporcional, porque nuevamente lo que nos está aquí expresando esta regla 3.2.4 es lo tengo, pero para que sea tipo no necesito conocer en este momento la especificación del bien, la especificación del servicio o el precio certero o el precio total. Me debe de faltar algún elemento. Recibo el anticipo por la cantidad de 200,000 pesos de algo que no sé cuáles serán las características finales. Y ahí lo tengo, 200,000 pesos. Ya dijimos, hago el CFDI, perdón, por el anticipo recibido. Luego, una vez que ya conozco la totalidad, lo hago por 500,000 y hago el CFDI de egresos relacionado el anticipo con el egreso por la misma cantidad y el atributo CFDI relacionado. Este anticipo de 200,000 pesos yo lo recibo en el mes de enero del que iría el siguiente. A ver, Mario, con esos 200,000 pesos, ¿a partir de cuándo estás entregando a tu cliente el bien? ¿O a partir de cuándo inicias a prestar el servicio? Mira, no inicié en enero, voy a iniciar en marzo. Entonces, en ese momento, a través del registro que vimos en la regla 324, se debería de estar descontando del saldo de 200,000 pesos. Pensemos que la parte que le corresponde a ese servicio o a ese bien que se está entregando, la cantidad de 70,000 pesos, entonces solamente 70,000 serían acumulables. ¿Cuándo? ¿En febrero? No, pero en enero no, sino en el mes de marzo, que es cuando yo estoy entregando el bien o prestando el servicio respecto a ese avance. Por ello, es importante que tú consideres qué es lo que está buscando la resolución miscelánea. Meramente diferir el efecto para que sea congruente la acumulación, porque estaría pensando entonces la miscelánea si fuera así el caso. No conoce ni el bien, no conoce el servicio, no es una compraventa como tal. En el momento que concreten la operación, entonces ahí vendría la acumulación. Oye Mario, ¿qué sucede si durante el ejercicio, fíjate muy bien, durante el ejercicio recibí anticipos, pero no presté servicios o no enajené el bien? No sería acumulable. Tenemos aquí al colega Pintor, nos pregunta, ¿esta regla que se comenta es aplicable a los fraccionamientos que enajenan bienes inmuebles? Bueno, acá no quiero decir propiamente que no le aplique o sí le aplique específicamente a los contribuyentes, sino lo que estamos aquí observando, lo que estamos apreciando, es que dijo a las personas morales del título segundo del régimen general. Si estamos en esta modalidad de tributación, no hay más que hacerle. Podemos tomar esta opción. Pero si me dices, oye, es que es del sector primario, es que es coordinado, bueno, no
no le va a afectar porque su acumulación es con base a la percepción efectiva, estimado pintor. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafo de la ley del ISR, civiles para efecto de los arrendamientos. Luego dice, los contribuyentes a quienes se les expide el CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla, solo podrán deducir el monto efectivamente pagado en el mes o en el ejercicio que corresponda. Por ello, aquí te decía que no importa cuándo lo acumules, sino que al final deberá ser acumulable en el ejercicio 7, interacción. Bueno, parece que no hay por aquí dudas, no hay preguntas. Bueno, estimados amigos, si no hubiera algo más que agregar, les agradezco a todos por el favor de su tiempo, por el favor de su atención. Nos vemos el siguiente jueves en este programa, La Hora del Taxista, en la sala virtualidad Ana Finet. Hasta pronto.